Bienvenidos amigos de P1F1 a un programa bastante distinto a lo normal. Tenemos un cambio menos, estamos en super clipping, podríamos decir. Perdimos la final de la Copa del Mundo que nos tenía tan ilusionados y aunque acá está la camiseta, merecido homenaje que cada argentino tiene que hacer a esta selección que tanta alegría nos dio, nos toca hablar de Fórmula 1 desde un lugar de un poco de tristeza, de nostalgia por lo que perdimos y por la sensación de que es el fin de un ciclo y que quizás haya que reconstruir todo para tener una selección que pelee una final del mundo nuevamente en poco tiempo. No importa, es fútbol, tenemos que estar agradecidos por estos jugadores, por el entrenador, el equipo técnico, el cuerpo técnico entero de la selección, porque realmente pasamos un mes y pico de emociones muy altas. Y ayer Franco Colapinto nos hizo pasar también emociones muy altas. En el Gran Premio de Bélgica logró con una maniobra de esas que se gritan como un gol, pasar del duodécimo al 10º lugar, obtener ese único punto. Todavía le quedaban más de 10 vueltas, parecía que podía aguantarlo por momentos y parecía que lo podía perder, y sin embargo lo aguantó. Y terminó delante de su compañero, de Pierre Gasly, y acá de verdad ahora sí saquemos las nacionalidades, porque el equipo es de una marca francesa, el piloto es francés, sabemos la historia con Francia, y porque el equipo está lleno de mecánicos ingleses y sabemos la historia de Inglaterra. Pero bueno, sacando toda esa subjetividad que uno le pone a veces a estas cuestiones deportivas, la realidad es que no hubo orden. Gasly se sintió superado por Colapinto, Colapinto lo pasó bien, con una maniobra magistral de esas que se hace una cada tanto. Recuerda, porque es muy parecida a la de Ricardo Zonta, que quedó en el medio como rezagado de Schumacher y Häkkinen que venía atrás de Schumacher cuando estaban sacando la vuelta a Zonta, fue por dentro y los pasó a los dos, al rezagado y al puntero de la carrera, que era el alemán. Acá fue, digamos, más importante todavía, porque no era un rezagado que estaba en el medio, sino que era un rival, el que estaba ocupando el 10º lugar y que Gasly por un lado, Colapinto por el otro, lo estaban superando con los dos Alpine. La maniobra fue espectacular. Franco la vio venir, claramente ellos se molestaron y se frenaron entre sí, así que vamos a repasarla con las cámaras que por suerte tenemos acceso de las onboard de la carrera para tratar de discernir qué pudo haber hecho mejor uno, otro y cuál fue el real mérito de Franco Colapinto, además de ver cómo quedó después de la maniobra la situación que permitió que el argentino llegue al 10º lugar. Mauro ya va a hablar de la largada, el otro hit de Franco Colapinto. Pero veamos qué pasaba en la vuelta 30. Están entrando a la vuelta 30 en este momento. Está Lawson, Gasly que va por dentro y lo supera, y Colapinto que va atrás mirando la escena de los dos. Gasly queda delante de Lawson antes de llegar a esta maniobra. No es que Lawson venía primero, Gasly se mandó a pasarlo por fuera y Colapinto por dentro los pasó a los dos. Está Gasly adelante, acá lo vemos, y Colapinto atrás de los dos. Gasly se va un poco al piano interno y quizás se frena un poco, y ahí es donde Lawson le pone el auto por dentro. Y miren lo que pasa con Colapinto. La televisión estaba mirándolo en la ventanita. Franco los ve a los dos, se manda por adentro, ahí le aparece adelante a Lawson y va encima de Gasly. Incluso le descarga el auto encima para quedar adelante. Y Gasly, desconcentrado, incluso también porque tuvo que acomodar el auto, es superado por Lawson, que queda Colapinto, Lawson, Gasly. Por esa situación es que el argentino puede distanciarse suficiente de los dos, de Lawson y de Gasly, y eso le da un colchón de 1 segundo 2, 1 segundo 3, que mantuvo durante varias vueltas hasta que Gasly consigue superar después al Racing Bulls, ponerse atrás de Franco y empezar a descontarle. Por momentos parecía que no lo iba a poder descontar, y en la última vuelta se le vino encima, llegó hasta las 3 décimas, y todos quedamos con el corazón en la boca. Pero por suerte Franco lo pudo contener y así terminar la carrera en el 10º lugar. ¿Qué significa esto? Y este es el análisis que tenemos que hacer en P1F1, porque la verdad es que estamos en carne viva en todas las carreras, sufriéndolas. Franco hizo una carrera fantástica, maravillosa, pero en las sombras pareciera. Y acá yo quiero agregar algo que se me ocurre que debería modificar la FIA, más allá del clipping, superclipping, el 50-50 de la propulsión eléctrica o térmica para el año próximo o el siguiente, ni hablar de la vuelta de los V8 en el 2030, como propuso el presidente de la FIA. Creo que el Virtual Safety Car, que nació
a partir del accidente trágico de Jules Bianchi, debe modificar alguna de su forma de aplicación. Cuando sale el Virtual Safety Car, ayer pasó 2 veces en Bélgica, cuando sale el Virtual Safety Car, por alguna razón menor que no hace necesario sacar el pace car, el safety car, porque no está obstaculizada la pista o no va a estar mucho tiempo parado hasta reparar, por ejemplo, una barrera rota o sacar un auto de la leca, sino que solamente un problema menor, al menos debería estar una vuelta. Porque cuando sale el Virtual Safety Car puede agarrar al primero, o al segundo, o al tercero, o al décimo, y si es muy cortito, le genera un beneficio a esas personas, a esos pilotos, a esos autos. Ayer Bortoleto hizo una parada casi gratis, porque lo agarró el Virtual Safety Car y eso le permitió beneficiarse con un mayor tiempo delta que estaban transcurriendo para todos los pilotos y él el mismo tiempo que tarda en parar en boxes, cambiar las gomas y salir. Esa es la ventaja del Virtual Safety Car o de parar cuando hay un Virtual Safety Car. A Franco y a Gasly los perjudicó el Virtual Safety Car. Y esto es absolutamente fortuito. Yo me acuerdo cuando Lando Norris ganó una carrera, creo que fue la primera que ganó, en Miami, 2 años atrás, ganó la carrera por el Virtual Safety Car, porque lo benefició a él y no a Max Verstappen, que venía en la pelea por la victoria. Entonces, quizás estaría bueno que al menos, y esto es una propuesta que se nos ocurre desde el análisis de lo que pasó y de lo que pasó reiteradamente en otras oportunidades, quizás no estaría mal que el Virtual Safety Car salga y se asegure que por lo menos todos los pilotos pasen una vez por la entrada de boxes. Después si entras o no entras es tu decisión. Pero no que tengas la mala suerte de que te tocó y está en la otra punta del circuito respecto a los boxes y cuando vas a llegar a los boxes que ya tenés la estrategia, ayer pasó 2 veces, llamaron a los pilotos a boxes y cuando llegó el momento de parar se había ido el Virtual Safety Car. Entonces pierden ese beneficio y se ven perjudicados contra otros pilotos, sus rivales, que estaban más adelante y pudieron parar bajo esa condición, con ellos andando más lento en la pista. Entonces, no estaría mal que a lo mejor se revisara esta norma y que el virtual, que sirve, realmente es una buena medida, tenga por lo menos el transcurso de tiempo que permita que todos los pilotos pasen por la entrada de boxes. Si entran o no, después son 5 plata aparte, 5 guitas aparte, ¿no? Volvemos a Colapinto. Es la segunda que le hace a Gasly. Y acá no me voy a sacar la camiseta de Argentina, que la tengo pegada, y la de Colapinto también, porque soy argentino, ¿no? Pero acá lo que se ve es que no es un trabajo de equipo, sino un equipo con 2 autos. Con 2 equipos de ingeniería y 2 pilotos, y hace cada uno su carrera. El año pasado, repito, no quiero sonar anti-argentino, lo que estoy haciendo es una evaluación del trabajo como conjunto. El año pasado en Austin, Colapinto venía pidiendo que Gasly le dé el puesto y no se lo daba, y le dijeron que se quede atrás, pero venía acercándose, si no me recuerdo mal, era un Aston Martin, y él decía, nos va a pasar a los 2. Entonces lo que hizo fue, no, perdón, un Sauber era color verde, por eso la confusión. Él lo que dijo es, nos va a pasar a los 2, vamos a perder los 2, déjenme superarlo. Le dijeron que no y lo pasó igual, ¿se acuerdan? Lo sorprendió en la recta, a Gasly le sacó el auto por dentro y lo pasó para quedar adelante y no perder la posición que Gasly sí perdió contra el Sauber. Entonces es la segunda vez que Colapinto sorprende a Gasly en una maniobra que Gasly está convencido que no va a ocurrir. ¿Pensó Gasly ayer que Colapinto no iba a tirarse? No lo sabemos. Él no dijo nada. Hubo unas quejas en la radio que se hicieron virales y que no pertenecían a ese momento, sino a la parada de Gasly en la que perdió tiempo y salió atrás de un Haas. Entonces la discusión era, me pasó, pero no hablaba de Colapinto y alguien tuvo la maldad de ponerlo como que era una charla de Gasly con su ingeniero respecto a Franco Colapinto. Eso no ocurrió, sin embargo no está contento seguramente Gasly con el estar peleando, superando incluso al auto de Liam Lawson para quedar décimo y que de golpe por esa pelea entre ellos dos viene Franco y los pasa a los 2. Yo lo aplaudo de pie, pero la realidad es que como equipo eso debería estar charlado de alguna forma. O Gasly a lo mejor pensaba que Franco lo iba a cuidar. Franco tantas veces también padeció a Gasly que cuando tiene la oportunidad la aprovecha, y especialmente con este clima que se está dando de declaraciones poco afortunadas de Steve Nielsen, el director del equipo, que habla todo el tiempo de Gasly y no menciona a Colapinto, como pasó en la carrera pasada también. Entonces, da un poco de bronca y quizás es el mismo clima que genera el propio equipo, jugando tan a favor de Gasly y no de Franco Colapinto, o no siendo equilibrados al menos. Nada, es una reflexión personal
Alguna vez Max Verstappen estaba corriendo en Red Bull, perdón, en Toro Rosso, Gran Premio de Mónaco del 2016, si no recuerdo mal. Estaban Sainz, su compañero de equipo, y él atrás, y 2015. Y cuando van a pasarlos, a sacarle la vuelta a los punteros, bandera azul, Sainz se corre para darle paso al puntero y Verstappen se manda y lo pasa. Y Sainz se sintió traicionado porque no esperaba que su compañero aproveche una situación de ese tipo para pasarlo. Acá fue peor porque era peleando el puesto, entonces digamos que Colapinto tiene más derecho a pasar porque están peleando la posición y hizo un 2-1. Pero son esas situaciones que lo que permiten ver es que no es un equipo trabajando en equipo, sino una escudería con 2 autos y 2 grupos de ingenieros. Bueno, nada, era simplemente esta reflexión. Hacemos la pausa, aplaudimos a Colapinto porque fue una gran maniobra. Y ahora Mauro, después del corte, les va a contar qué pasó con la largada. Otra gran largada de Franco Colapinto. Si crees que podés y si crees que no podés, estás en lo cierto. ¿Qué tal, amigos de P1F1? Bueno, segunda parte, mi parte, para seguir explicando esto de la Fórmula 1. Bueno, hay que levantar el ánimo. Estamos un poquito tristes los argentinos, lógicamente, por lo que ha pasado en el Mundial. Creo que fue un equipo más argentino que nunca. Llegó muy tocado, con muchas lesiones, jugadores que se fueron recuperando con el paso del Mundial. Un fútbol que apareció en su plenitud en ese segundo tiempo en Inglaterra y bueno, eso nos llevó a ilusionarnos a tener una final similar a la que tuvimos en Qatar con Francia, pero bueno, la verdad que costó realmente con España, pero repito, fue un equipo más argentino que nunca, sacó esa potencia para dar vueltas, resultados de una manera increíble, ganó todos los partidos, a diferencia de Qatar antes de la final, donde habíamos perdido con Arabia, donde habíamos empatado con Holanda. Bueno, esta vez ganó todos los partidos dando vuelta, partidos sufridos con Cabo Verde, con Suiza, ni hablar con Egipto e Inglaterra, 2 partidos que lo da vuelta. Y bueno, la verdad que siempre digo y me preguntan, ¿no? A nosotros, o al menos los que están mirando todo este programa de P1, son casi todos fierreros, y el deporte que más nos gusta es el automovilismo, pero el mejor deporte del mundo, sin duda, y hay que reconocerlo, es el fútbol, porque es el más fácil de entender, porque son 10 personas que patean para un arco, solamente uno más extra la puede agarrar con la mano, y hay que meterla en 3 palos, solamente es muy fácil y la pelota no debe salir de ese rectángulo de juego. Lo más complicado a veces de entender es el offside, que es fácil de explicar, nada más. Por eso es un deporte que todos hemos jugado, porque es un deporte gratis prácticamente para realizar. Yo he practicado el fútbol con pelotas de trapo, soy del 77, nací el 24 de junio del 77, 10 años antes que nuestro gran Lionel Messi, y llegamos a jugar ese fútbol con una pelota de trapo. Todos lo pueden jugar, es un deporte fácil de entender, muy fácil de explicar, por eso es el deporte número 1 del mundo y nos roza tan de cerca a los argentinos, porque todos lo jugamos. Todos alguna vez participamos de un intercolegial, un interprovincial, representaste a este club jugando con los del otro, contra los de otro pueblo, mal, bien, patadura, lo que sea, pero bueno, siempre lo jugamos. Por eso nos toca tanto la fibra del argentino. Bueno, no solo los fierros, porque el deporte número 2 de la Argentina es el automovilismo, sino que el número 1 es el fútbol y bueno, lloramos por lo que hace la selección, pero creo que nos representaron de una manera increíble y creo que nuestro guía, más allá de ser Messi en la cancha, Lionel Scaloni, y que quiero agregar un asterisco más porque es una persona fierrera, que se levantaba todas las madrugadas con sus padres para ir a ver el turismo carretera, los semipermanentes, fanático de Pincho Castellano. Ese Lionel Scaloni creo que no solo se anota 2 finales como Bilardo, una ganada y una perdida, sino que se anota 2 Copas América y una conducción, un liderazgo de un grupo que trasciende el fútbol. Indudablemente roza a muchas tareas y labores diarias, o para que muchos líderes de empresas puedan ver ese ejemplo, ¿no? De haber conducido
un grupo a tantos éxitos. Faltó nada, una final más, bueno, llegará en otro momento, pero la verdad, llegar a estar en 4 finales y liderar y emocionarse y vivir ese partido y liderar un equipo con tantas personalidades fuertes y que todos respondan atrás de sus órdenes es realmente para felicitar. Y lo quería decir porque Scaloni es fierrero de lo nuestro también, así que bueno, abrazo grande para toda la selección argentina. Ahora sí, me meto con la segunda parte, espero que no se me haya enojado Sorrero. Sorrero lo que sufrió con Argentina no se lo pueden imaginar, tremendo. Teníamos una cábala, no nos funcionó en el último partido, nada más, pero la practicamos, algún día se las cuento. Bueno, si hay algo que explicar, a diferencia del fútbol, que es fácil de explicar, es el automovilismo. Y esta Fórmula 1, ni hablar, hay que explicarla muy bien, porque la del 2026 se ha puesto complicada realmente para interpretar. Bueno, ya Diego habló de muchas cosas, de cómo sufrieron estos autos, que hasta perdieron más potencia. Miren, tengo acá anotado una cosa, me sorprendió, ¿no? Ahí en el sector 2, las unidades de potencia, o sea, el motor de combustión solamente arrojaba 540, 550 caballos contra 620 que tiene un Mecacrom de Fórmula 2. Fíjense cómo sufrieron en Bélgica y iba a pasar esto del clipping, iba a pasar en Bélgica y bueno, lo sufrieron. Y la verdad que, nada, a los puristas nos cuesta ver la Fórmula 1 así, donde los autos tengan que levantar. Ahora te lo muestran muy poco, te lo esconden pero muy bien. Pero bueno, es esta Fórmula 1 que hay que explicar, por eso está EP1, F1, para tratar de explicar cosas que, por ejemplo, ha dicho un Oscar Piastri que está bloqueado con esta Fórmula 1 y dijo, tengo acá anotado, cuando las grillas de partida se conforman según los fallos informáticos, la verdad que no vale la pena, no me gusta competir. Son cosas que se nos escapan de las manos y cuando a un piloto hay cosas que se les escapan de las manos, la verdad no da ganas de subirse a un auto de carrera. Oscar Piastri con McLaren estuvo complicado en McLaren con muchas cosas que pasaron. Stella, el director, Andrea Stella, el director deportivo de McLaren, quien está abajo de Zak Brown, reconoció que sufrió McLaren con la unidad de potencia de Mercedes-Benz porque dice que este sistema que va como aprendiendo con una especie de inteligencia artificial fue modificando muchas cosas vuelta tras vuelta a los pilotos y realmente es como que los saca a los pilotos, ¿no? Ya habló tanto Verstappen de este tema, pero realmente es bastante complejo y McLaren lo viene sufriendo. Indudablemente dejó de ser la superpotencia que era el año pasado. Realmente los complicó. Un Toto Wolff que a favor de todos los usuarios de Mercedes-Benz salió a hablar y reconoció que todos los autos con Mercedes-Benz, con unidades de potencia, sufrieron al menos en los primeros metros. Y la verdad que muchos de los Mercedes-Benz, incluso Russell, Antonelli, bueno, Gasly, perdieron mucha potencia. Los Williams también lo sufrieron. Y los McLaren, que estaban bastante con bronca, además Piastri estaba muy enojado por una situación con Leclerc y un roce, perdieron mucho. El que no perdió es Colapinto. Por eso quiero en este sector hablar de dos cosas. Una es lo que pasó con el despiste de Russell y después sí, lo que quiero marcar es lo bien que está largando Franco Colapinto. Cuando hablamos con Diego de cómo repartir las cosas, yo vengo siguiendo los puestos que ganó Colapinto. Por eso quédese ahí, porque ahora vamos a contar todos los puestos que ganó Franco Colapinto en todas las largadas. Antes, un detalle de una foto que surgió. Mire, si hay algo que los equipos de Fórmula 1 no quieren, es que, especialmente los encargados de aerodinámica, es que eleven un auto y todos los fotógrafos y camarógrafos vean el fondo plano de un auto de Fórmula 1, que es lo que Adrian Newey o todos los encargados de un auto de Fórmula 1 añoran ver o tener el plano o al menos dibujarse en su mente. Bueno, lo que pasó con Russell es que cuando sacan el auto, lo elevan en una grúa, los fotógrafos, tac, 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 fotos, y se pudo desnudar el Mercedes-Benz. Y ahora quiero que vean esa foto. La gente de Motorsport la hizo una especie de infografía con varios numeritos marcando todo lo que tienen. Miren, ahí van a ver varios sectores del auto. Por ejemplo, el punto 1 es el difusor responsable de la expansión del flujo de aire, creando una zona baja presión detrás del coche. El flujo de aire por debajo del coche es aspirado hacia allí, generando carga aerodinámica. El 2 es una línea de corte del difusor. Ahí es donde el suelo ya no tiene por qué ser plano. Ahí se mete el reglamento. 3.
La tabla o bloque deslizante, fabricada en resina, se utiliza para garantizar que los coches no circulen a una altura demasiado baja. Esto es por el tema del reglamento, no se puede gastar muchísimo. Si se desgasta más de 1 milímetro durante una carrera, se considera motivo de desclasificación. El punto 4 es el borde exterior del suelo, se sitúa más alto del cuerpo principal del suelo, una medida que la FIA, donde la FIA actúa para limitar la carga aerodinámica. El punto 5 marca componentes exteriores del difusor que unen la parte aerodinámica del cubo de la rueda con el propio difusor. Esto está todo tan estudiado. 6, lo que ve usted en ese gráfico número 6, es la aleta del difusor que se permite para ayudar a condicionar el flujo por debajo del coche. Y el 7 es un orificio, un pequeño agujero del difusor, una novedad explorada este año para ayudar a alimentar todo lo que tiene el difusor. Creo que ahí está una de las claves del Mercedes-Benz. Sí, no a ningún equipo, ni a Red Bull, ni a Newey. Bueno, Newey cuando estaba con la Red Bull odiaba que pasaran estas cosas cuando eleven el auto y los fotógrafos están ahí. Hay fotógrafos que venden esas fotografías, siempre pasó toda la vida a muchos equipos, pero bueno, pudimos ver ese secreto del Mercedes-Benz. Les dije, lo bien que está alargando Colapinto, a pesar de que Wolf dijo que todas las unidades de potencia de los Mercedes-Benz oficiales y los usuarios que alquilan esos motores sufrieron, bueno, Colapinto lo pudo dibujar muy bien. Es que Franco Colapinto realmente ha interpretado de una manera, con una sensibilidad especial este año, porque la prensa indudablemente lo está destacando. Franco Colapinto es sin duda uno de los 3 pilotos que mejor ha interpretado este sistema para alargar. Franco siempre largó bien, siempre fue una de sus cualidades en su carrera como piloto, pero la verdad que la complejidad de la Fórmula 1 de a partir de este reglamento 2026 ha sido uno de los que mejores supo descifrar todos estos mecanismos, botones, turbo, la potencia, la RPM y toda la parte informática que tiene un auto para partir. Tenemos acá este machetito que lo venimos siguiendo durante todo el campeonato. Como ya les dije en otro programa, porque esto arrancó a hacerse en el Gran Premio de Canadá, en el P1F1 de Canadá, cuando se logró el mejor resultado, pongo un asterisco y saco lo de Australia, porque en Australia había alargado muy bien había alargado, pero tiene que esquivar a Lawson, entonces ahí pierde muchas posiciones de esa maniobra que fue, más allá de la carrera, lo más hablado del fin de semana durante casi una semana, de los reflejos entrenados que tiene Franco para hacer eso milimétricamente, la verdad que increíble, pero bueno, eso le hizo perder la parada. Por eso Australia no lo contamos, porque tuvo que evitar ese obstáculo. Vamos a China. En el sprint de China, que lo destacó Nielsen, se acordó Nielsen, no se acordó de Canadá, pero se había acordado de China. Recuerden cuando pasó que se acordó algunas cositas de Colapinto, él habló muy bien de China, seguramente hablaba también de las largadas, porque después hubo ese toque con el Haas, bueno, no importa. En China, en el sprint ganó 4 posiciones, en el Gran Premio ganó 2 posiciones. ¿Cómo contamos esto? Largada hasta primera curva, después, por ejemplo, Austria, desde la primera curva ya a la segunda, si perdió una posición ya no lo cuento. Estamos hablando largada, primera curva y definición de la primera curva, dónde queda en el pelotón, ¿sí? Así es lo que contamos para contar bien lo de la largada. Ya de la primera a la segunda curva ya no cuenta, por más que en la primera vuelta pasen cosas. Japón ganó 2 posiciones. En Miami, en el sprint, ganó 2 posiciones. Y recuerden lo que pasó en el Gran Premio de Miami. El Gran Premio de Miami, el Gran Premio es la peor largada de Franco. Pierde 2 posiciones. Después gana muchas por lo que pasa con Verstappen, que hace ese trompo que queda en el medio de la pista. Varios pilotos quedan expuestos y eligen mal. Franco, por suerte, lo que sea, elige bien. Pero no fue la largada. Eso ya es las heces posteriores a la primera curva. Por eso no lo cuento. Esa es la peor largada de Franco. La de Miami perdió 2 posiciones de la largada a la primera curva. Después pasó lo de Verstappen, pero eso no cuenta, sí lo aclaro. En Canadá, en el sprint, ganó 1 posición y en Canadá, en el Gran Premio, nada. Largó, como largó, llegó a la primera curva y arrancó después de esa primera curva y quedó con la misma posición de partida. En Mónaco, igual, 0 posición ganada, ninguna perdida. Atento ahora porque arrancamos la buena racha. Montmeló, 2 posiciones ganadas. En Austria, quedó igual, pero a la salida de la primera curva lo supera un auto. Pero quedó igual, si contamos ahí, es una largada lógica la de Austria. Ahora, después se vino Gran Bretaña,
y en el sprint ganó 5 posiciones. Recuerdan, las largadas de Inglaterra fueron increíbles. Fue muy destacado lo que hizo ese fin de semana. 5 posiciones ganadas en el sprint, 4 posiciones ganadas en el Gran Premio. Después lo supera a Hülkenberg, pero nada, lo de la largada es más 5. Vendría a ser menos 5 posiciones porque sube, pero nosotros lo contamos. 5 posiciones ganadas, más 5 en el sprint de Gran Bretaña, en Silverstone, y más 4 ganadas en el Gran Premio. Y en Bélgica vuelve a ganar posiciones y se queda con 3 posiciones. Largó desde el 11º lugar, no había sido el lugar de clasificación, había sido 13, pero bueno, fueron los Alpine un poquito más adelante. Y largó realmente bien, algo que sufrió Gasly y demás, bueno, por eso se metió rápidamente en el 8º lugar. Fue muy buena la largada de Franco, porque se pone a la par de un Audi, que creo que sí, es Bortoleto, y Bortoleto se le espanta el auto y pierde la cola. Franco habitualmente es un chico que fue aprendiendo a dosificar esa potencia y normalmente, bueno, pasó con el Williams, que salió fantástica la maniobra, pero allá en Singapur, rápidamente después de la largada aplicaba, y siempre es un piloto, es un auto de los de Franco, que en la partida cuando aplica la potencia después se pone sobre virante. Lo de Bélgica fue impecable, es más, complicó la partida de Bortoleto porque Bortoleto viene por fuera y quiere cerrarse, y cuando lo ve tiene que acelerar de más y corregir, y ahí pasa al Audi. Y después, bueno, pasa el Rouge, la recta, y cuando llegan a la variante derecha-izquierda, fíjense, hay una cámara desde arriba donde los Racing Bulls y él llegan pasadísimos de velocidad. Seguramente él, con la referencia de los 2 Racing Bulls que llegaron muy pero muy rápido después de esa recta, él también se pasa, va a la zona pintada, por suerte, gana posiciones pero levanta y se vuelve a acomodar atrás de los 2 Racing Bulls, por eso no hubo sanción. Estuvo muy rápido ahí, realmente, así que creo que estamos hablando de uno de los puntos muy pero muy fuertes de Franco Colapinto, y que para esta Fórmula 1, donde meterse en una buena posición en el arranque de la carrera, con lo que pasa luego con los flujos de aire y la degradación de los neumáticos y la pérdida de carga, no es un dato menor. No es un dato menor estar largando tan pero tan bien, ¿no? Ya vieron toda la lista de la cantidad de posiciones ganadas, solamente el asterisco de lo de Australia, que no se lo cuento, y lo de Miami, que ahí sí perdió 2 posiciones en el Gran Premio, más allá después todo lo que pasó con Verstappen, y ahí sí de vuelta se volvió a acomodar muy pero muy adelante, tuvo un gran resultado en Miami, pero creo que es uno de los puntos fuertes de Franco Colapinto y hay que marcarlo. Les mando un gran abrazo. Esta semana viene P1 este jueves, arranca una saga de una entrevista muy pero muy buena y fuerte. Y el viernes tendremos, lógicamente, P1 Autos. Hasta esos días nada más. Muchas gracias siempre por estar ahí.